Dios le bendiga, pueden tomar asiento. Espero que estén muy bien. No nos podemos quejar, no llueve, no hace 40 grados. Dios nos guarda. Amén. En todo tiempo. Si se quieren mover un cachito, ahora es el momento. Después no se lo voy a permitir. Broma, broma. Pero vamos a seguir estudiando. Mariana recién en la oración decía queremos conocer. Y en definitiva es lo que hacemos a través de la palabra. Conocer a Dios, cuál es su voluntad y sobre todas las cosas, cómo le gusta que nos conduzcamos. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios, Efesios 5. Voy a hablar suave porque tengo un poco de tos. Si no me escuchan, levantan la mano, por favor. Efesios 5, del 3 al 7. Y Efesios 5, del 3 al 7. Efesios 5, del 3 al 7. Del 3 al 7. Amén. Está bien. Siéntanse libres. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Recuerdan una pequeña introducción de la semana pasada que teníamos que ser imitadores de Dios como hijos amados? Aprender de Jesús, de su ejemplo, de su vida plena, cómo hablaba, cómo se conducía. Y acá el apóstol Pablo continúa con un pero. Y el pero, como hemos hablado, como se nos enseña, borra todo lo anterior. En el sentido de que no debemos imitar, sino que hay una forma de conducirse de aquel que imita a Dios. Amén. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Fuerte, y algunos dirán que sí, pero la palabra de Dios nos confronta y nos dice una verdad. Esa verdad me puede gustar o no, pero es la verdad. Y es la que me hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, va a decir en una oración Jesús al mismo Dios, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que, bueno, cuando la palabra de Dios nos advierte, nos confronta, bueno, analizar dónde está parada mi vida en cuanto a esto. No decir qué duro, no decir, esto es para aquel que no vino hoy, no, esto, estamos aquí nosotros hoy, bueno, es para que aprendamos, nos corrijamos nosotros y para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. El título del mensaje del día de hoy es lo que no nos conviene. Lo que no nos conviene. En 1 Corintios 6 nos va a decir el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Evidentemente hay cosas que yo a veces hago o hacía o algunos hacen que no conviene. Hay cosas que no convienen. Que son lícitas, porque ese lícito quiere decir, vos la podés hacer. Vos podés realizar todo lo que quieras. Pero hay cosas que no convienen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no convienen? Porque traen maldición a tu vida, porque traen aparejado decadencia a tu vida, porque trae aparejado enfermedades a tu vida, de acuerdo a eso que vos hagas, qué sé yo. Puede ser diversas cosas, pero uno debe analizar, bueno, ¿esto que hago me conviene? La otra vez hablábamos en mensajes anteriores de hábitos buenos y hábitos malos. Bueno, ¿qué marca que es un hábito bueno o en este caso una conducta o algo que me conviene o no? Bueno, los resultados. Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra de Dios. Bueno, los resultados de lo que yo hago, ¿me bendice o me maldice? ¿Me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Soy obediente a Él o soy ajeno a la voluntad de Él? De esto se trata. Hay cosas que nos convienen y hay cosas que sí nos convienen. Vamos a ver algunas que no nos convienen, como la palabra de Dios dice, ni aún se hable entre vosotros de esas cosas. No solo que no la haga, sino que ni siquiera hable. Esto quiere decir,
que ni siquiera te atrevas a pensar en realizar esas cosas, por así decirlo. Sí, ya te digo, vos lo podés hacer, vos lo podés realizar, pero la bendición de Dios no va a venir sobre vos porque no bendice a aquel que le da lo mismo al pecado, ¿no? La palabra de Dios nos enseña de ese modo. Pero vamos al primer punto. Lo que no nos conviene o no nos favorece es aquello que no nos edifica y no me ayuda en mi relación con Dios. Uno cuando realiza algo, ahora vamos a hablar más detalladamente de lo que dice el pasaje, cuando uno realiza algo, lo que a vos se te venga a la mente, vos tenés que representarte en tu mente, en tus pensamientos, esto me edifica en mi relación con Dios, con la iglesia, con mi familia, con mi cónyuge, me edifica o va a destruir. Si yo sé que el que está alrededor mío o Dios se entera, y bueno, Dios ya todo lo sabe, ¿no? De lo que yo hago, va a edificar mi relación con Dios o con la persona. Son filtros o pensamientos que nosotros deberíamos tener para analizar nuestra vida. El otro día hablábamos en la célula de una vida comprometida, entera, al Señor, y de eso se trata. Una vida completa, que en todas nuestras acciones busquen agradarlo a Él. Porque ese es nuestro propósito a partir de Cristo, glorificarlo con todo lo que hacemos, decimos y aún pensamos. Acciones que no nos favorecen, versículo 3, dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. La fornicación sabemos lo que es, relaciones prematrimoniales, sea mi cónyuge o no, bueno, cónyuge en el sentido que estoy conviviendo, pareja o demás, bueno, eso no debe realizarse. Vamos, para tenerla un poco más claro de por qué no se debe realizar, vamos a leer 1 Corintios 6, 9 en adelante. Y vamos a darle importancia a esto de lo que comparte, le damos importancia a todo, ¿no? Pero vamos a resaltar o marcar de por qué no se deben hacer estas cosas. Amén. Para tenerla en clara, para aconsejar, para decirle a aquel que puede estar equivocado como lo estábamos nosotros, como va a decir su palabra ahora, para poder ayudarlo. Amén. No para condenar. El que juzga será juzgado. Amén. Dice a partir 1 Corintios 6, del 9 en adelante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¿Nadie va a ir entonces a los cielos? Sí, pero acá hay un tema. El tema es aquel que practica esas determinadas acciones que la palabra de Dios eh, describe, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos va a enseñar o nos va a decir, el que practica tal cosa, no, le da el reino de los cielos. Y eso tiene que ver con que todos los días, uno practica todos los días algo, por ejemplo, o realiza de vez en cuando algo. Practico fútbol una vez por semana, practico vóley una vez por semana, cada 15 días. Bueno, eso habla de práctica de ya un hábito que es común en la persona, o que generalmente hace. Bueno, el Hijo de Dios, por obra y gracia que sucedió en él a través de Cristo, bueno, tiene la capacidad de darse cuenta que eso que practicaba, bueno, no lo debe realizar más. Y aquel se sobreentiende de lo que se desprende de la palabra de Dios, es que aquel que practica, bueno, no tiene un conocimiento de Dios o no ha conocido a Dios. Aquel que perdura en el tiempo practicando ciertas cosas, bueno, es porque no ha conocido a Dios. Y por eso no hereda el reino de los cielos. Amén. Porque no es que nosotros somos perfectos ni nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. El tema es practicar. Realizar lo mismo que realizaba antes. Porque mirá lo que dice en el versículo 11. Y esto era algunos. Y esto era algunos. O sea, antes eran así. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y vamos a leer un poquito más abajo, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen. Todas cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahí está el tema de practicar el pecado, porque vos estás siendo dominado. Dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y voy a ser libre. Y si
en una porción de la palabra de Dios nos enseña que de lo que vos practicás sos esclavo. Obras de maldad para maldición y obras de justicia para bendición. Nosotros somos esclavos de lo que practicamos, por así decirlo. En esta circunstancia estamos viendo ciertos pecados o ciertas circunstancias que nos esclavizan y que nos dominan y que no pueden en muchos casos dejar de hacer. Ahí está el tema. Nosotros no nos debemos dejar gobernar por ninguna. Bueno, yo era fornicario, por así decirlo, y Cristo me hizo libre. Entonces yo tengo en esa libertad la oportunidad de elegir, bueno, no lo hago más, y la fortaleza a través del Espíritu Santo para no realizarlo más. ¿Me entienden? Todo me es lícito, más no todo me conviene. Cristo, a partir de Cristo, nosotros somos libres. O por lo menos yo, vos. Amén. Y en esa libertad nosotros escogemos agradar a Dios. No practicar lo malo, sino practicar lo que nos conviene. Y lo que nos conviene siempre es agradable a Dios. Amén. Y ese debe ser nuestro filtro. Dice las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro distribuirá a Dios. Si no, está hablando de la comida, ¿no? Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para nuestro cuerpo. Amén. Más adelante, no voy a leer todo el pasaje, te invito a que lo leas, pero nos habla, la palabra de Dios, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y con el templo nosotros lo debemos honrar. Dice, el que se une con una ramera, vas a decir más abajo, o el que fornica, bueno, está siendo uno con ese pecador. En cambio, nosotros estamos uno con Jesucristo. Somos un cuerpo con el Señor y con nuestro cuerpo debemos honrar, no deshonrarlo. Amén. En este caso vemos que deshonrarlo o cosa que no nos convienen es la fornicación. Que en el mundo, y yo soy libre, con mi cuerpo hago lo que quiero. La palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo le pertenece al Señor y somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya no es más mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo, yo le pertenezco a Él. Por eso busco agradarle, aún en estas circunstancias. O hablas con el mundo y no, es imposible y no se puede, y soy hombre o soy mujer, según con quien hable, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos y nos da el poder para controlar nuestras emociones aún. Que podamos ser ejemplo en esto y que podamos aconsejar sobre todo a la juventud y demás en este tema, ¿no es cierto? Que está todo muy fácil y está todo muy tergiversado en el día de hoy y parece que todo está bien. En cambio la palabra de Dios nos enseña, bueno, en este caso que la fornicación no es agradable a Dios. Amén. Y que podamos corregir nuestra vida en ese sentido y que podamos animar a otros, exhortar es animar al cambio a otros para que no se sigan quemando, como nos llama la palabra de Dios, con lo mismo, y que su vida sea bendecida y avalado por Dios. Y continúa así, y toda inmundicia o avaricia, avaricia. Y la avaricia no tiene que ver con tengo mucha plata o poca plata. El avaro va a ser avaro con poca plata y va a ser avaro con mucha plata o con mucha riqueza. ¿No es cierto? La avaricia es la acción desmedida por ganar riquezas, que no está mal, pero lo que está mal, lo que continúa o lo que sigue de la definición es para atesorarlas. El avaro es aquel que en forma de medida tiene el afán de, bueno, adquirir riquezas para atesorarlas. Y mirá por qué está mal. Dice, pero toda fornicación, inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros porque no conviene a santos. Y más abajo va a decir, o avaro en el versículo número 5, que es idólatra. Toma por ídolo o por Dios el dinero. Ah, no me toques. En Proverbios 13 va a decir, hay gente que no tiene nada y aparenta tener todo. Y hay gente que tiene todo y aparenta no tener nada. En Proverbios 13. Si vos has tenido posibilidad de hablar con gente pudiente, lo primero que te dice, y no sé, no llego a fin de mes. Siempre, siempre, siempre. El que más tiene es el primero que, podemos decir, llora para que entendamos el término y podamos comprender. Bueno, eso habla de avaricia, no me toqué, ni te pienso prestar, ni nombré el dinero porque yo no pienso largar un mango, por así decirlo. Una oportunidad tuvimos el privilegio de hablar con alguien muy pudiente
y decía, no, porque las tarjetas las tengo en rojo. No se lo creía ni él. Y como diciendo, poniendo una barrera, de decir, "No, tranquilo, no, tranquilo, nosotros venimos a predicar el Evangelio, nosotros nada por el estilo". Pero ¿a qué voy con esto? Que la avaricia tiene que ver con que la persona, no importa, ya te digo, la condición social si tiene mucho o poco, sino que su Dios es el dinero. Por ejemplo, cuando en mi juventud trabajaba muchísimas horas, contaba, esta semana gana tanto, y preguntame qué compré. ¿Qué tengo el día de hoy? Nada, porque lo malgasté. Porque en ese tiempo de mi vida era mi Dios. Trabajaba solamente por el dinero. Y no me toqué el dinero y tengo tanto y sacaba la cuenta y hago esto y hago el otro. Y nunca hice nada de lo que planeé porque yo iba atrás del dinero. Y a mucha gente le ha pasado así. ¿Está mal querer ganar? Nuevamente lo reitero, no, no está mal. El tema es para atesorar, para guardar, para decir, tengo, confío en esto, no, si me pasa algo tengo esto y me puedo ir allá y nosotros dependemos de Dios, no del dinero. Nuestra dependencia total es de Dios, no del dinero. Amén. Jehová es mi pastor, dice el salmista. ¿Algunas cosas me faltará? Nada me faltará cuando Él sea mi pastor, cuando Él sea mi Dios, cuando Él sea mi Señor. No cuando el dinero, cuando metas personales sean mi Dios. Dice que la avaricia es idolatría, como lo puede hacer muchas cosas, el fútbol, la familia, como siempre hablamos. Todo aquello que ocupa el primer lugar en mi vida que no sea Dios es idolatría. Si hay algo que me hace o me desvivo cotidianamente que no sea Dios, y que lo podamos analizar, que lo podamos analizar porque está ocupando el lugar de Dios. Lo que debe ocupar mayor lugar en mi vida, en mis pensamientos, en mis acciones, es agradar a Dios, no al dinero. Amén. Podés tener, ¿qué ganará el hombre si, dice la palabra de Dios, si ganar el mundo y perdiere su alma? Vos podés tener todo y no tener nada si no tenés a Jesucristo. Y no podés tener nada económicamente o materialmente, pero lo tenés todo si tenés a Jesucristo. Amén. La hermana pedía para pasar unas fiestas en paz. Y cuando Jesucristo reina en tu hogar y ocupa el primer lugar, allí va a gobernar la paz. Lo creo porque la palabra de Dios lo enseña. Y así lo mismo ocurre que si no tenés nada, porque nos ha ocurrido como familia, tenemos paz, porque tenemos lo único que necesitamos, que es a Jesucristo. Y todos hemos pasado por bonanzas, época de bonanza, y no tenés a Jesucristo, y estás amargado, no tenés propósito, no tenés vida, no tenés sentido, porque lo que nos faltaba era Jesucristo. Amén. Y ahora que tenemos la oportunidad, algunos, de tener a Jesucristo y tener la oportunidad de tener dinero, bueno, poner en primer lugar a Dios, despojarse de lo otro. Que puedas ganar dinero, pero que todo sea para exaltar el nombre de Dios. Amén. Y que ocupe en nuestro lugar, el primer lugar, Dios, nunca el dinero ni nada. En este caso hablamos del dinero porque la palabra de Dios lo convoca, ¿no es cierto? Pero no te desesperes por el dinero, no te desesperes. Ocupate de poner en primer lugar a Dios y lo otro va a ser añadido. No hay lugar a duda, la palabra lo dice con mucha firmeza. Buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas van a ser añadidas. Y está hablando de la provisión diaria. Amén. Te animo a que confíes en Dios en el día de hoy y no en la economía. El otro día hablaban de la reforma laboral, hablaban de esto, del otro, y a un hijo de Dios a eso no debe afectarle. No debe afectarle porque nosotros dependemos de Dios. Ni del gobierno de turno, ni de leyes laborales, ni del patrón, ni del dinero. Nosotros dependemos de Dios. Amén. Absolutamente. El dinero es un concepto más por el cual nosotros damos gloria si reconocemos a Dios, nada más. Ese lugar pequeño ocupa o debiera ocupar en nuestra vida. Amén. Dice que somos prosperados para que seamos de bendición. Lo estudiamos anteriormente. Dice, ahora lo veo y lo leo, dice, para que tengas para compartir el que padece necesidad. No para que atesores. Necio, como dice en Santiago, que ellos especulaban con crecer y a comercializar durante un año y ganar mucho dinero, dice necio, mañana vendré a buscar tu alma. ¿Para qué querés tan? O en la parábola que describe en los evangelios,
que preparaba granero porque iba a cosechar mucho. Necio, ¿para quién quedará eso? Si yo mañana vengo a buscar tu alma. Amén. Que podamos ganar el sustento diario, sí, porque la palabra nos ordena eso. Pero que ese no sea mi Dios. Que ese no sea el que gobierna mi vida. Amén. El que gobierna tu vida y mi vida a partir de Cristo es Jesucristo. Amén. Te animo a que no te desesperes, sino que esperes en Jehová. Como dice el pastor siempre, el mundo está en crisis y nosotros estamos en Cristo. Amén. Es una vida totalmente diferente. Seguimos, versículo número 4. Y además que estas acciones, al final del versículo 3, dice, como conviene a santos. Hay una forma de conducir que a los hijos de Dios nos conviene. Y en esa forma debemos vivir. Sin fornicación, sin avaricia, como nos conviene. Amén, porque Dios va a avalar tu vida cuando andes como nos conviene. Nos advierte de todas las maneras posibles la palabra de Dios. No hagas, te desafío a esto, te desafío al otro. Y nosotros debemos ser caso omiso de lo que oímos a partir de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que rige y gobierna y marca y guía nuestras vidas. Dice en el versículo número 4, otra cosa que no nos conviene. Que muchos realizarán, pero que no conviene. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hay muchas personas que son hábiles para hacer negocios, te venden el perro ese que está todo sarnoso, te lo venden como puro, como ganador de carrera, qué sé yo. Y usan la palabra para destruir, hacer malos negocios, engañar, truhanerías, palabras deshonestas, como decía recién, pero nosotros debe predominar las acciones de gracia. Amén. Siempre damos gracias, a veces no nos animamos a abrir nuestra boca delante de otros, pero seguramente todos tenemos acciones de gracias. A partir de Jesucristo o desde Jesucristo, de la salvación que obtenemos en Él para abajo, ¿no es cierto? El sustento diario, la familia, como siempre decimos, nosotros damos por sentado un montón de cosas y no agradecemos, porque estamos hoy aquí, porque Dios nos guarda, porque Dios nos sostiene, porque tenemos hijos, hijas, nietos, porque tenemos empleo, porque Dios nos sustenta todos los días, porque vemos cómo a nuestro alrededor muchas cosas faltan y en nosotros Dios permanece fiel para con nosotros. Un montón de cosas podemos agradecer. Amén. Dicen no palabras deshonestas, no truhanerías, sino acciones de gracias. La acción de gracia en Filipenses 4 nos va a decir, sean conocidas vuestras peticiones con acciones de gracia. Aún eso que es difícil para nosotros o eso que nosotros pensamos que no tiene solución, debemos reconocerlas con acciones de gracia. Porque el Dios soberano tiene el control. Amén. Que utilicemos nuestros labios, en definitiva, para exaltar el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es lo que te está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué hablamos todos los días? Estaba estudiando las palabras estas y me gustaría desarrollar más cada palabrita, pero una de estas definiciones de estas palabras decía no hablar groserías. Una definición en el original de estas palabras dice no hablar groserías. Y a veces somos partícipes. Vieron que después va a decir ni aún conviene que se nombren entre nosotros. Y a veces somos partícipes de chistes doble sentido, cosas malignas, hablar contra personas que no están, qué sé yo, un montón de situaciones que sin querer muchas veces, para no caer en antipático, no decimos no. Delante de mi presencia, no, por favor. No me hagas partícipe de esto. Al final en el versículo 7 va a decir para que no sean partícipes con ellos. Amén. Si yo estoy con alguien, yo estoy en el hogar de esa persona o en mi hogar o en donde sea, en el trabajo, y está hablando conmigo, truhanerías, vamos a decirlo así, o groserías, si yo se lo permito, aunque no siga la conversación con el mismo tono, yo estoy prestando mis oídos,
a esas groserías y demás, y soy partícipe con eso. Yo debo tener mucho cuidado, porque así como la salvación viene por el oír, o la fe, como enseña la palabra en Romanos 10, la maldición también llega a mi vida por lo que oigo o permito que entre en mi vida, y cuando permito que algo en mi vida, indefectiblemente va a salir, porque mi corazón se va nutriendo de esas malas conversaciones, de esas truanerías, de esas necedades, como dice la palabra de Dios. Bueno, yo debo hacer un corte. Si lees el subtítulo o el título del capítulo 5, dice andar como hijo de luz. Bueno, un hijo de luz marca la diferencia aún, o aún, bueno, sí, aún en lo que hablamos y en lo que permite que se hable delante de él. Obviamente no vamos a gobernar las vidas de las personas. Si somos un grupo en lo laboral, somos 6 y entre ellos hablan, bueno, voy a decir, muchachos, no me hagan partícipe de esto. Bueno, si ellos siguen hablando, bueno, problema de ellos. Pero que sepan que yo no hablo de esa forma, no me expreso de esa forma, y si utilizo la voz es para tener una conversación productiva y que dé gloria a Dios, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no puedas hablar de muchas cosas, de fútbol, de todo eso se puede hablar. Lo que no podemos participar es de conversaciones que no le agradan a Dios, que sean de murmuración, de malas palabras, de doble sentido, todo eso, bueno, se tiene que apartar de nuestras vidas, porque no conviene, porque no me hace bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quiero que te lleves esta porción de la palabra de Dios, de Primera de Corintios 6. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. No somos robots, que Dios nos va a decir, listo. Él nos da la oportunidad de que nosotros elijamos si queremos agradarle o no. Por eso todo me es lícito, más no todo me conviene. Nosotros en esa conciencia de nueva vida que tenemos que elegir, bueno, en este caso como estamos viendo, hablar correctamente. Poder ser distinguido por mi forma de hablar. Amén. Y que podamos marcarlo y que podamos ser diferentes. El número 5. Versículo número 5, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos y de Dios. ¿Por qué da una lista acá como si fueran que son pecados más imperdonables? Y no dice mentir, robar. ¿Saben por qué? Porque hay pecados no que son imperdonables, sino que cuestan más salir de nuestra vida, porque están relacionados con nuestros placeres carnales, por así decirlo, o placeres que traen a nuestra vida, como la avaricia, como el tener mucho, o como la fornicación. Evidentemente hay ataduras con este tipo de pecados que cuestan más, y debemos prestar atención. Quizás nosotros no estamos viviendo en estos pecados, pero quizás conocemos a alguien que sí. Y poder orar por ellos, aconsejarlos. Amén. Quizás sí, en nuestra mente estamos en este sentido pecando también, en alguno de este estilo de pecado. Y entregárselo a Dios. Amén. Porque el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Que podamos elegir, por favor, dejar de realizar todo este tipo de cosas que no nos convienen, sino que traen maldición a nuestras vidas. ¿Qué nos conviene? Dice la palabra de Dios en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué nos conviene? Discernir. Discernir. ¿Discernir qué es? Distinguir entre lo bueno y lo malo. Y en este caso entre lo que no me conviene y me conviene. Yo tengo que aprender a discernir. Dice el avisado ve el mal y se esconde, más el simple todo lo cree. Y el simple, muchas veces nosotros somos simples en el sentido de que viene alguien, me habla y le creo,
Viene alguien y me explica algo y le creo, viene alguien y me habla lindo y le creo, viene alguien y me cae simpático y le creo. Bueno, nosotros tenemos que aprender a discernir qué intenciones hay detrás de esas palabras, de esas conversaciones, de esa amistad. Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Está Cristo? ¿No está Cristo? Yo debo aprender a discernir para no ser engañado. El diablo no va a venir a engañarte de forma abrupta, de forma que vos te puedas dar cuenta, no, esto es muy alevoso, no, es muy astuto, dice la palabra de Dios que él se disfraza como ángel de luz. Entonces yo debo aprender a discernir qué intenciones hay detrás de las personas, para no salir herido y para no hacer cosas que no nos convienen. La palabra de Dios nos advierte, nadie os engañe con palabras vanas. Es muy habilidoso hablando el enemigo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir. Y la capacidad de discernir viene a través, recuerden que el apóstol Pablo antes nos había dicho que no contristemos al Espíritu Santo. El discernir correctamente viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. El darme cuenta. A veces vienen y nos dicen, che, ¿cuál es tu nombre? Pablo, Gerard, Roberto. Qué bien, y atrás de eso vienen, y no nos damos cuenta. Atrás del halago viene el latigazo así sin que nos demos cuenta. Tenemos que aprender a discernir qué intenciones tienen las personas en su corazón, para no ser engañados, para no ser estafados, para no ser destruidos, para no ser alejados de Dios, ¿no es cierto? Pero que podamos tener ese tipo de discernimiento. Dice, para que no ser engañado, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia y para no participar con ellos. Como dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. A veces nos vemos envueltos en situaciones por no discernir a tiempo las intenciones de tal o cual persona. Ya cuando nos damos cuenta estamos hasta acá. Y pero vos no es amigo tuyo, no, pero no estaba siempre con vos, no es el que iba a tu casa, no era el que, qué sé yo. Diferentes situaciones que cuando caímos estamos al horno. Tenemos que tener la capacidad de discernir con quién estamos, con quién nos juntamos, de qué hablamos, para no ser partícipes con ellos. Amén. Que podamos ser conscientes que debemos andar como hijos de luz, en todo sentido. En todo sentido. En lo que hablamos, en las decisiones que tomamos, qué amistades tenemos en el sentido de que le dan gloria a Dios. Puedo tener personas que no conocen a Cristo como amigos, sí, pero yo tengo que tener cuidado de que esa amistad no me aleje de Dios o me haga partícipe de situaciones que no son agradables a Él. Nada más y nada menos. ¿Qué es eso? No está, porque Jesús vino a buscar a lo que estaba perdido. Si nosotros nos aislamos del mundo, somos como los monjes tibetanos que están encerrados en un lugar y listo. Y solamente se edifican entre ellos. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que seamos luz con esas amistades donde nos movemos, pero con discernimiento. Hablo correctamente, tomo decisiones correctas porque las medito, porque en oración le pido guía a Dios y todo lo que hablamos siempre, ¿no es cierto? Pero esto habla de glorificar a Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Que podamos hacer a partir de hoy cosas que nos convienen a nosotros y a aquellos que tenemos familia, que nos convengan a toda la familia. Más los que somos cabeza de hogar como padres. Tenemos que analizar todas las decisiones que tomamos porque no solo a nosotros van a traer bendición o no, sino que también a nuestra familia. Amén. Que podamos tomar decisiones que nos convengan, que podamos hablar de la forma que nos conviene y son agradables a Dios y que podamos vivir con discernimiento. Vivir con discernimiento, que analicemos cada decisión que tomamos, cada acción que hagamos, que lo hagamos con discernimiento. Amén. Porque está el agradar a Dios o desagradarlo. No hay camino por el medio, más o menos, en cuanto a todo esto que hablamos. Así que vamos a orar para que podamos vivir como nos conviene. Y ese nos conviene tiene que ver de forma agradable a Dios. Porque de eso se trata. Amén. Si hoy hemos recibido la palabra de Dios de cosas que debemos mejorar,
que le podamos prestar atención. Si hemos recibido de parte de Dios cosa que no nos habíamos dado cuenta y a partir de hoy sí, bueno, pidámosle guía a Dios, cómo resolverlo. Amén, porque Dios es un Padre bueno, que nos anima, nos alienta, nos fortalece y nos perdona para que caminemos en una vida nueva. Amén, y tomados de la mano de Él, es posible. Es posible. Oremos. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias por este hermoso domingo que nos has regalado, donde exaltamos, bendecimos tu nombre, pero también oímos tu dulce voz. Con acción de gracias queremos decirte que te amamos, que tomamos tu palabra y seguramente al escuchar cosas que nos convienen y otras no, que nos des el discernimiento y la sabiduría para darnos cuenta y para analizar nuestra vida de forma diaria, para saber si te estamos agradando, si estamos haciendo cosas que nos convienen y que son agradables a ti o que no. Si en nuestra vida estamos pensando, hablando o conduciéndonos de forma que no te agradan, te pedimos perdón y confiamos que tu perdón viene de lo alto, como dice tu palabra, que cuando nos perdonas vienen tiempos de refrigerio para nuestra vida. Tú nos consuelas, nos animas y nos alientas. Y por eso te damos gracias. Y en este día tan hermoso y tan especial que nos has regalado, queremos decirte gracias también, porque confiamos que tienes lugares nuevos para tu iglesia y tiempos nuevos para tu iglesia. Haz con nosotros como quieras conveniente y estamos dispuestos a realizar tu obra donde tú nos lleves. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un aplauso a Dios.